Hola, estamos en la asignatura de biología. El día de hoy analizaremos un nuevo contenido temático. Recuerda ir tomando apuntes para que puedas elaborar tu trabajo. El día de hoy analizaremos el tema mitos sobre la sexualidad. Un mito, como definición, es aquello que es mentira, que no es real. Regularmente aquí en México tenemos muchos mitos en cuestión cultural, pero también acerca de la sexualidad. Regularmente en casa nos influyen mucho con ese tipo de contenido de que son falsos, que no son probados científicamente, y los vamos a ir analizando y mencionando en lo que estamos analizando las siguientes diapositivas. El recibir una educación sexual es obligatorio, es un derecho. Anteriormente era muy criticado el que se implementara la educación sexual desde sexto año de primaria. Recuerdo que la gente se escondía o los niños se escondían para observar el contenido de sexualidad que venía en el libro, y ahorita es muy común que hasta los padres de familia dialoguen con respecto a la sexualidad, aborden estos temas a muy temprana edad, y es algo sano el estar hablando de la sexualidad como si fuera algo normal y que tú también así lo veas. Existen todavía opiniones adversas en que se oponen en realidad a que se les brinde una educación sexual, primordialmente como aquellas personas que pertenecen a algo religioso. Regularmente no quieren que sus hijos conozcan este tipo de temas. ¿Por qué? Porque se desmienten muchos mitos que regularmente en esa religión fundamentan o los hacen ver como si fuera algo real. Y aquí en la escuela, pues obviamente no manejamos ese tipo de ideología y somos como completamente en ideas diferentes. Y a veces los papás como que se llegan a molestar cuando se empiezan a dialogar ese tipo de temas. O llega a suceder que a veces mis alumnos, cuando pertenecen a este tipo de religiones, no comentan en casa que estamos viendo este contenido temático, o a veces hasta les mientan a los papás que solamente se llega a ver de manera superficial, y es todo lo contrario. Ese tipo de temas se les da mucho énfasis y regularmente tomamos un poquito de tiempo en explicar y en hacerte comprender todo el contenido temático de este tema. Cuando la familia y la escuela trabajan en conjunto, se puede obtener un buen resultado. Me ha tocado ver que hay papás que no les gusta hablar de este tema a sus hijos, y la verdad, en vez de ayudarlos, los llegan a perjudicar. El estar informado es la mejor herramienta para defenderte, y cuando tanto la escuela como ustedes como padres o tus papás apoyan, pues podemos tener un mejor resultado. Es por eso que a mí me gusta trabajar regularmente cuando estoy en clase. Dejo muchas actividades que tienen que ver con preguntarle a algún adulto. Y pues entre los adultos están tus hermanos, tus papás, tu abuelito, tu abuelita, para en realidad hacer como una comparación. ¿Cuál es la diferencia entre la educación que estás recibiendo tú y la educación que llegaron a recibir ellos anteriormente? Y eso nos ayuda a comprender que en la actualidad se ha tenido un gran avance en cuestión de la educación sexual que se ha estado implementando en cualquier institución educativa. Analicemos por separado a hombres y mujeres, pues hay diferencias en los mitos y tabús que encontraremos según el sexo, y consideremos que aún antes del nacimiento ya se empieza a gestar. Aquí en este país regularmente también se aplica lo de la ropa. Cuando es niña, regularmente todo lo tienen que comprar de color rosa, y cuando es niño todo lo empiezan a comprar de color azul.
Hay algo muy curioso que llegan a manejar y es cuando no saben si va a ser niño o niña y todo lo llegan a comprar de un color amarillo. Pero desde ese momento se empieza a hacer un estereotipo respecto a cómo se tiene que comportar cada uno de los sexos dentro de la cultura. Y ese tipo de tema ahorita lo vamos a analizar un poquito para que sepas o que llegues a comparar qué tanto ha influenciado la cultura en cuestión de tu comportamiento. Uno de los mayores mitos es que las mujeres en realidad nuestro máximo debería de ser madre, el llegar a tener hijos y formar una familia. Ese es un mito muy grande y un estereotipo que nos implementan constantemente. Lo sigue habiendo en la actualidad. Puedes observar, por ejemplo, que cuando tienes una edad que la gente considera apropiada para que te cases, todo el mundo te está preguntando dónde está el novio, que cuando te casas, que si quieres tener hijos. Y siempre es como muchas preguntas las que te llegan a hacer de este tema. En realidad nunca preguntan si tienes aspiraciones de seguir estudiando, si quieres viajar, quieres aumentar tu actividad económica, te interesaría invertir en algo, quieres estudiar otra cosa. Nadie te pregunta ese tipo de temas. Todo el tiempo tiene que ver con la cuestión de casarte, de tener hijos y de formar una familia. Creo que ese tipo de temas se deben de actualizar. Y ese es un mito en realidad muy grande acerca de las mujeres, el que hemos nacido simplemente para llegar a ser madres de familia. Otro de los mitos es acerca de que las mujeres deben de ser muy femeninas, el cómo se visten, que regularmente tienen que vestir de rosa, con tacón, con vestido. A veces las mujeres en realidad son todo lo contrario, son muy prácticas, analíticas, todo lo quieren hacer muy, muy rápido. Sí le interesa, te llega a interesar las cosas femeninas, pero no a la magnitud que la sociedad lo quiere. Puedo llegar a ver alumnas que se ponen pantalones muy flojos, se ponen blusas muy anchas, ya no se preocupan tanto con la cuestión de tener un buen físico o al 100% estar muy bien físicamente. Ahorita les interesa un poquito más la cuestión de seguir estudiando, el ser libres, el estar con una pareja que ellas quieran estar y no por obligación. Y es una mentira el que la mujer tiene que ser toda frágil y sumisa. Ahorita ya eso es algo no actual. La mujer debe de ser pasiva y no manejar la cuestión erótica. En muchas culturas y también en religiones comentan acerca de que la mujer no tiene permitido pensar en la cuestión de tener ese tipo de contacto tan pasional pues con una pareja o el estar queriendo tener relaciones sexuales antes del matrimonio y aún en la actualidad lo siguen inculcando. La mujer ahorita es libre de elegir las parejas sexuales con las que quiere estar. Se debe de cuidar, obviamente, ya hemos analizado la cuestión de cuidarte, pero tienes que ser muy metódico y analizar cómo el papel de la mujer ha ido avanzando en la actualidad. Investigar y dejar a un lado todo ese tipo de mitos que se tienen todavía respecto a la cuestión femenina. Y si en tu casa, por ejemplo, todavía hay gente que es como muy machista porque lo sigue habiendo, pues tratar de mediar. Nunca vas a hacer cambiar de opinión a la gente, pero sí puedes hacer el que entiendan tu nueva forma de pensar. Mi forma de pensar es esta y voy a tratar de que tú así lo aceptes, pero yo no voy a cambiar el tipo de pensamiento que tenga por complacerte a ti. Y eso lo digo para mis alumnas porque en la actualidad
todavía sigue habiendo muchas familias que en realidad son muy machistas. Y por todo lo anterior se ha ido creando mitos y tabús respecto a la sexualidad femenina, entre los que destacan los siguientes. Miedo a perder la virginidad, porque a veces uno de los mitos es que duele mucho y a veces las niñas tienen mucho miedo o crean tanto miedo que más bien el dolor es psicológico y en realidad la cuestión física no es tan dolorosa, pero de tanto que se han estado como perjudicando psicológicamente, cuando llegan a tener su primer coito, pues están muy muy nerviosas y hacen que les duela mucho más de lo normal. El no utilizar caricias cuando están teniendo alguna relación o deseo sexual, también es otro de los mitos que regularmente hay. El fingir el goce sexual. A veces las mujeres pues obviamente no están dispuestas a tener algún contacto sexual con su esposo, con la pareja, y a veces por quedar bien, esa es otra de las cuestiones, las mujeres a veces por quedar bien con la pareja, a veces fingen el goce sexual o disponen a tener relaciones sexuales cuando no lo quieren, y es otra de las cosas que deberíamos de ir cambiando. Y los mitos no solamente llegan a perjudicar a las mujeres, sino también a los hombres. Los hombres no están exentos de eso. Desde que están en el vientre materno, se les coloca a lo mejor algo azul. Todo el tiempo están diciendo que tienen que utilizar el azul, tienen que ser fuertes, agresivos, deben de tener ese tipo de fortaleza física, deben de ser todos unos machos alfa. Todo el tiempo están juzgando el tipo de comportamiento que tienen, con qué juegan. El hombre, si le llegan a pegar, no tiene por qué llorar porque él es un hombre. Y no tiene por qué estar jugando con muñecas porque si no a lo mejor se va a desviar su orientación sexual. Todo el tiempo lo están marcando con la cuestión de que sea un hombre. Y yo me sigo preguntando en realidad en esta cultura mexicana qué tienen de definición acerca de ser hombre todavía. Porque como que se ha estado como desvaneciendo la cuestión cultural de que el hombre siempre tiene que estar trabajando, que el hombre todo el tiempo es el que lleva dinero a casa, y el hombre no tiene por qué mostrar afecto ante sus hijos, y eso es algo que tiene que ir cambiando y ha cambiado en la actualidad, pero aún hay familias que lo siguen manejando. No se le permite expresar sentimientos, pues los hombres no lloran y no se quejan. Era lo que te estaba comentando, regularmente ese tipo de situaciones llegan a afectar mucho el comportamiento del hombre. A veces cuando están un poco más grandes no saben cómo comportarse cuando están con una pareja porque su tipo de comportamiento es como muy agresivo. Regularmente no se saben comportar con alguien que es completamente diferente a él. Algunos no saben perder, pierden y automáticamente entran a agresividad. Y este tipo de comentarios que hacen los papás desde que están chicos, pues obviamente no los ayuda. También la cuestión de estar todo el tiempo alabando el pene, el estar hablando del pene como si fuera lo máximo. Hay hombres que se expresan de estar teniendo relaciones sexuales como si fuera competencia, con cuántas mujeres se han acostado, lo que llegan a hacer, ese tipo de pensamientos tan machistas que se llega a tener. Y obviamente pues los hombres que son muy machistas rara vez son buenos padres. Y en ese sentido pues tenemos que ir cambiando que el hombre es capaz de ser sensible, puede jugar con lo que él quiera, con una muñeca, porque al final de cuentas cuando están más grandes van a ser papás, tienen que aprender a cambiar pañales, ayudar a la mujer.
Y empezar a ser un poquito más como participativos dentro de casa también es bueno. El hombre tiene mucho peso en la cuestión de cómo se comporta, qué tipo de actitud va a tomar. Todo el tiempo está presionado y no precisamente por las mujeres, sino por el mismo género masculino. Como te comentaba, se enfatiza mucho la cuestión de la masculinidad, el ser infiel, el estar todo el tiempo en una relación y obviamente al final se deja el ser un buen papá. Yo he visto hombres que están desempeñando el papel de quedarse en casa, de cuidar a los hijos, y eso no les quita el ser un hombre, el tener ese tipo de comportamiento dentro de una familia que sea bueno. Y creo que el ser padre es lo fundamental cuando ya se tiene una familia. Ya queda de lado el ser todo un macho alfa y el ser tan varonil o el estar todo el tiempo pendiente de estar engañando a su esposa y ese tipo de pensamientos tan absurdos que a veces se llegan a tener. Pues faltaron muchos mitos respecto a la sexualidad. Algunos no los llegué a mencionar como tal porque el video no me lo permite y creo que tu participación también debería de ser muy buena. Yo espero llegarte a ver en presencial y a lo mejor clarificar dudas respecto a la cuestión de sexualidad y más que nada los mitos que tú tienes de manera individual. ¿Qué mitos tienes? Y yo a clarificarlos en clase para que no te quede ninguna duda. Espero que te haya de haber servido el video y esto sería todo. Recuerda que estoy subiendo las actividades en Classroom. Tú también la puedes subir ahí para que te la califique y tener un mejor control. No está tan complicado. Solamente recuerda que tiene que cargar el archivo, que aparezca el archivo ahí. A veces no carga completamente el archivo, yo no veo nada, así como tú tampoco lo ves cargado. Y por eso es que cuando te comento el que no aparece el archivo adjunto, es porque en realidad no se cargó la foto, el archivo que me estás mandando. Tienes que fijarte que cargue completamente para poderlo subir.